Hola una vez más a todos. En esta ocasión les estaré presentando lo que es un escenario al mediodía. Bien, comenzamos rellenando con blanco titanio nuestra superficie, ocupando el mayor espacio posible. De ahí limpiamos, recuerden, siempre limpio el exceso de la pintura anterior para no contaminar la siguiente. Y pasamos a lo que es azul Prusia, rellenando los bordes de esa circunferencia blanca que hicimos. Expandiendo bien la pintura, rellenando los costados, rellenando los bordes. Bien, una vez que tenemos plasmadas las dos pinturas, lo que sería el blanco y el azul, déjenme rellenar un poquito porque queremos más luminosidad. Recuerden que es el mediodía y ese es cuando el sol está en su punto más alto. Bien, una vez que tenemos eso, comenzamos a darle pequeños golpes con el lado lateral de la mano, con el lateral externo de la mano, todo alrededor de la pintura. Importante, tienen que ir haciendo un círculo, tienen que ir girando lo que es la mano que está sosteniendo la madera para que la mano que está golpeando siempre se quede en la misma dirección. Y así en su mano se van a dar cuenta que tienen una parte más clara y otra parte más oscura de la pintura que están golpeando. Nunca pueden ir hacia el centro con la mano porque contaminarían el color claro de que está en el centro, lo dejarían oscuro y es lo que no queremos. Bien, limpiamos y otra vez repetimos el golpe para dar ese efecto de difuminado. Exacto. ¿Vieron cómo voy girando la mano que está sosteniendo el cuadro? Y ya vamos dando ese efecto que sería en Photoshop o en After Effects, se le llama blur. Ahí vamos mixando las dos pinturas. Déjenme corregir aquí un poquito. Exacto. Súper. ¿Vieron cómo queda? La luminosidad desde el centro, que es donde iría el pequeño sol que vamos a hacer. Bien, comenzamos. Un círculo. Otra vez con blanco titanio. Y ahora sí, con la punta del dedo empezamos a darle pequeños golpes en todo lo que es el filo del sol, en el borde del sol. ¿Para qué? Para desvanecer también esa parte y se pueda fusionar el sol con su reflejo más el cielo. Todo alrededor. Otra vez repetimos, giramos lo que es la madera, giramos lo que es nuestro cuadro y la mano que está haciendo el golpe, que está realizando la pintura, siempre se queda en una posición. ¿Ya vieron? Bien, limpiamos, seguimos. Es importante limpiar en esta ocasión porque a veces nos queda mucho exceso de pintura en el golpeteo que vamos haciendo y ya empieza a quedar pegajoso y la idea es que quede con no con tanto exceso de pintura. Bien, ahora remarcamos otra vez el sol en el centro y el siguiente paso que vamos a hacer ahora son pequeñas líneas hacia afuera. También no vamos a cargar, solo con la misma cantidad que la pintura ya tiene en el centro, esa es la que vamos a ir arrastrando hacia afuera. ¿Por qué limpio? Porque quiero que cada línea me quede con la misma cantidad de pintura. Si yo no limpio, voy a arrastrar pintura más la que tenía anterior acumulada en el dedo y va a quedar un rayo de luz muy fuerte. Si gustan al cuadro, así también se ve muy bien. Eso sí ya es a gusto de cada uno. Yo ahora prefiero seguir ahora con golpes para que esos rayos de luz se vean con más luminosidad y me aclare más el cielo, pero por partes. ¿Vieron cómo queda? Ese borde filoso que hoy teníamos, que le habíamos hecho al principio, ya desapareció. Exacto. Todo alrededor. Exacto. ¿Vieron la luz que quedó? Déjenme reparar un poquito aquí dentro del sol, otro circulito más. Exacto. Así. Bien, ahora vamos a pasar a lo que sería el mar. Recuerden con azul Prusia, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, tratando de recorrer toda la pintura. Vamos a rellenar bien aquí abajo, recorriendo bien todos los extremos. Importante que definan bien el horizonte también, antes de pasar a lo que sería el reflejo de la pintura. Déjenme marcar bien el horizonte. Exacto. Así.
Bien, limpiamos y ahora en este caso la única pintura que voy a usar va a ser blanco. Y comenzamos con el reflejo, con la parte interna del dedo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Recuerden que tienen que salir de lo que es su superficie. En este caso yo de esta madera tengo que sacar el dedo. Paso y sigo de largo. No puedo frenar en el medio del mar porque me quedaría la marca de mi huella dactilar y no se vería bien. Déjenme rellenar un poquito aquí que quedó un poco oscuro. Para un lado y para el otro. Limpio y ahí lo tienen. Bien, una vez que tenemos ya el reflejo, ya pasamos a hacer lo que son las olas que están a la lejanía. Es un mediodía con mucha energía, un sol bien brillante. Bien, ahí tengo más olas a lo lejos. Sigo rellenando. Exacto. Una línea pequeñita. Ya en los siguientes videos ya les voy a pasar el tip de cómo hacer esas líneas delgaditas, delgaditas, y no les quede una liñota grandotota, una manchota en el cuadro. Ok, ahora vamos con lo que es la ola poderosa, la que está en la orilla. Esto le va a dar mucha personalidad al cuadro. Tanto la ola como esa clase de reflejo y de sol que hicimos le dan mucha vida a nuestra obra. ¿Vieron? Recuerden, es una C de casa cortita y hacia el otro lado lo mismo, hacemos una C invertida. Recuerden siempre limpiar su dedo. Bien, de ahí ahora vamos a pasar a lo que es la espuma cuando choca esa ola contra la arena y definimos la parte de abajo. A mí me gusta definirla con una pequeña línea para que se identifique dónde termina el mar y dónde empieza lo que sería la arena húmeda. Déjame rellenar un poquito aquí. Exacto. Bien. Muy bien. Limpiamos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a lo que sería las palmeras. Recuerden, con el verde olivo vamos a hacer gajos bien cargados de pintura. Miren, aquí que en esta carga ya puedo hacer los 4 o 5 gajos que quiera hacer porque le cargué suficiente. Pero si ven que no tienen mucha carga en el dedo, pueden otra vez cargar y vuelven a hacer el siguiente gajo. Bien, limpio. Y ahora comenzamos con los pequeños cortes en cada hoja para darle la sensación de que son hoja de palmera. Bien, seguimos cortando. Perfecto. Recuerdan que esto yo se los había comentado que yo lo hacía con la uña del dedo meñique, pero por temas de higiene no me parecía correcto y decidí ya comenzar a usar alguna herramienta externa. Bien, vamos del otro lado. Hacemos una, hacemos la segunda, vamos con la tercera, cargando bien. Exacto. Bien. Una vez que tenemos ya nuestros gajos, nuestras hojas de palmera, ya comenzamos otra vez con los cortes. Todo a lo largo de cada hoja. Pueden hacerle la cantidad de corte que ustedes quieran. Exacto. Ahí ya vamos con la de arriba. Bien, corto. Y listo. ¿Qué tal? Ahora el siguiente paso es que le voy a agregar unas gaviotitas. Para eso sí voy a usar pincel. Enseguida se los presento. Y quedaría algo así, ya con la pintura definida. Bueno, espero que les guste. Nos vemos en el siguiente video. No olviden comentar, no olviden practicar. Si tienen alguna duda me pueden preguntar y con gusto les contesto. Nos vemos, adiós.